Hola a Hola, todos. es una alegría encontrarnos nuevamente en este video donde, como bien saben, la idea es que juntos conozcamos y profundicemos en la vida de los santos y cómo ellos pueden ayudarnos tanto en nuestra actualidad, como el ejemplo de ellos, las situaciones que pasaron pueden hablarnos tanto de lo que Jesús nos pide a nosotros. Hoy vamos a hablar del Beato Enrique Suso y estos son los 5 puntos. Bueno, en un primer punto queremos compartirles que Enrique Suso nace en 1296 en Alemania. A los 15 años es aceptado en un monasterio de benedictinos y desde muy joven él empieza a tomar decisiones muy radicales en su vida. Resulta que su padre era una persona muy alejada de los caminos del Señor. Dicen que era una persona borracha que mantenía en vicios y en otro tipo de cosas totalmente diferentes al camino del Señor, mientras que su mamá era una mujer que buscaba todo el tiempo la santidad. Ese testimonio para Enrique fue muy importante y por eso, en vez de tomar el apellido paterno que era von Berg, él decide siempre ser reconocido con el apellido de su madre que es Suso, y de ahí que todos lo conozcamos como Enrique Suso. El segundo punto tiene que ver con los inicios de su vida religiosa. Se dice que era una persona muy brillante, de un intelecto que todo el mundo admiraba, pero que en su interior, en su vida de fe, de pronto no era tan comprometido. Se dice que en algún momento él en oración escuchó o sintió en el corazón esta palabra que decía: renuncia a todo aquello que no te conduzca a la santidad. A partir de ahí él decidió tomarse su vida con mucha radicalidad, empezó a ser mucho más fervoroso y sobre todo empezó a predicar esto, una conversión con seriedad y con prontitud. En un tercer punto muy importante es que en la medida en que Enrique Suso fue creciendo en su espiritualidad, le empezó a pedir al Señor con mucho fervor la gracia de la sabiduría o el don de la sabiduría, y lo hizo tomando como base de su oración un texto bíblico que se encuentra precisamente en el libro de la sabiduría y que les queremos compartir textualmente. Él repetía constantemente: Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que soy muy joven, sin experiencia y de pocos años, pero si tú me mandas la sabiduría, podré perseverar. A la par de esta oración, él le pedía mucho también al Espíritu Santo que lo iluminara y le regalara el don del consejo y de la prudencia, y de esta manera logró perseverar en su vida religiosa. Otro punto es que cuando iba más adelante en su vida de fe, él era de prácticas muy fuertes. Era incluso admirado porque no solo practicaba ayunos de muchos días muy extensos, sino que también para la época era muy normal el uso de silicio, de azotes, de muchas cosas. Pero se dice que era tan fuerte en estas prácticas que incluso atentaba contra su salud y en un momento recibió en su corazón una revelación muy bonita que le decía que el Señor le pedía más que todas estas prácticas tan fuertes que atentaran contra su dignidad y contra su bienestar, le pedía que aceptara con amor cada una de las cosas que el Señor le iba a mandar, y a partir de ahí tuvo un cambio muy importante en su vida. Bueno, en un quinto punto y último, queremos compartirles que cuando Enrique Suso llevaba 37 años predicando, yendo a diferentes ciudades, evangelizando en diferentes comunidades y en diferentes pueblos, tuvo un momento de fe un poco difícil porque recibió muchas persecuciones y levantaron muchos falsos testimonios contra él, porque su forma de predicar era muy radical. Él era muy frontal con las palabras que usaba y siempre fue un convencido de que el seguimiento de Jesús tenía que tomarse en serio y se tenía que tomar de una forma radical. Entonces esto molestaba a muchas personas que empezaron a calumniarlo y que querían desestabilizarlo en su vida espiritual para que no fuera, digamos, tan reconocido y no fuera, digamos, tan aceptado dentro de las comunidades donde él trabajaba y se movía. De hecho, cuentan que justo en esa época y después de todas estas persecuciones, logró hacer milagros y logró, digamos, llevar con mucha más fuerza el mensaje. Cuentan, por ejemplo, que en algún momento la comunidad pasaba por una situación económica difícil, estaban mirando la posibilidad de empezar a hacer diferentes actividades para recoger fondos, y el consejo que él les da a todos los hermanos del monasterio es que empiecen a rezar y a hacer y a practicar con más fervor la Eucaristía, y ante todo orar para que el Señor les solucionara ese problema económico. Y cuentan que después de un tiempo de estar perseverando en la oración, un benefactor llegó y pudo solucionarles los problemas económicos que tenían, dentro de las muchas otras cosas por las que se reconoce el Beato Enrique Suso. Hoy la reflexión para nosotros es que Jesús precisamente nos pide una vida radical, un seguimiento radical. La santidad en estos tiempos, aunque no esté de moda, sabemos que es necesaria, y en estos momentos de pandemia, de cuarentena,
nosotros podemos santificarnos, como ya lo hemos mencionado en otros videos y en otras circunstancias, en el día a día, desde nuestros hogares. Que al ejemplo que nos da Enrique Suso, nosotros podamos optar por una vida y un seguimiento de Jesús de una manera radical y que podamos también pedirle al Señor la sabiduría y todos los dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros para poder alcanzar esa santidad. Esperamos que si no conocían nada de la historia de Enrique Suso hoy se hayan enterado un poco de él y pidamos su intercesión para que nos ayude a lograr la santidad que tanto necesitamos y anhelamos. Un abrazo muy grande para todos, nos encontraremos en otro video Dios mediante, feliz resto de día.